¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, desde esta capital de la República, la Ciudad de México. Una jornada legislativa y parlamentaria de las que siempre son memorables, que recordaremos en el canal del Congreso, toda vez que tuvimos una declaratoria de reforma constitucional y una intensa jornada de debate sobre un tema fundamental y que no es actual, déjenme comentarle, no es un tema de esta legislatura, es un tema que hemos escuchado a lo largo de casi 2 décadas, los mecanismos de participación ciudadana. Cómo los ciudadanos podemos participar directamente, si bien la democracia representativa le da a nuestros representantes esa facultad de representarnos en los órganos como el Congreso, en órganos como el Congreso, como los Congresos del país. Hay mecanismos de participación ciudadana que nos permiten interactuar o tomar decisiones de manera directa. Uno de ellos, la consulta popular. Ahora esto que se discutió en San Lázaro, la revocación de mandato, y hay otros más que se han legislado, que se han estado modificando a lo largo de las legislaturas, la iniciativa ciudadana, por supuesto. Bueno, de esto versó el debate hoy aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro y con ello vamos a iniciar. Comenzamos. La reforma en materia constitucional prevé cambios a los artículos 35, 36, 73, 81, 83, 99, 115 y 112 de la Constitución Política, todos ellos en materia de revocación de mandato y consulta popular. Fue la presidenta de la Comisión Dictaminadora quien fundamentó en tribuna el dictamen. Porque la consulta popular y la revocación de mandato tienen la finalidad de inhibir la tendencia abusiva, unilateral o arbitraria de quien ejerce el poder público. Estos instrumentos son propios de democracias modernas, en las que se contempla a la democracia representativa con instrumentos de participación ciudadana. La diputada Miroslava Carrillo dijo que este dictamen tiene su fundamento en el artículo 39 de la Carta Magna, que expresa que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Así, de aprobarse este dictamen, el ejercicio participativo de la sociedad mexicana se impulsaría y el ejercicio del poder público se encaminaría a su puntual y fiel cumplimiento. La consulta popular con carácter revocatorio será la herramienta del pueblo para evaluar y el ejercicio de evaluar y, en su caso, cambiar a gobernantes, aquellos que desde el poder del Estado no cumplieron con su mandato constitucional. Bueno, ¿y qué pasa si una legisladora o un legislador no está de acuerdo con los términos del dictamen? Va a solicitar en tribuna que se suspenda la discusión y se regrese el dictamen a comisiones. Bueno, esto ocurrió. El Partido de la Revolución Democrática, a través de la diputada Alejandra Esparza, presentó moción suspensiva. Eso quiere decir, y expresó que resultaba paradójico que un dictamen que prevé la participación ciudadana no haya tomado en cuenta la ciudadanía. Señaló que el dictamen no prevé el impacto presupuestal de una reforma. Además, consideró en esta moción que no se debe empatar la elección intermedia con la fecha de convocatoria de la revocación de mandato. Si tomamos las consultas ciudadanas en serio, se deben normar desde la Constitución y desde las leyes. Deben tener controles institucionales para no caer en consultas patito, yo diría consultas gansito, en que se hace una caricatura de lo que debe expresar la voluntad popular. Y esto pasa porque una consulta popular en serio debe ser como un proceso electoral federal, como una jornada nacional en el que haya certidumbre en la participación. Bueno, finalmente el Pleno no aprobó esta moción suspensiva y entonces la solicitud de la legisladora no procedió y se desechó. Bueno, quien anunció el voto a favor de su grupo parlamentario fue el diputado del Partido Verde Ecologista Marco Antonio Gómez Alcántara en los posicionamientos, quien se congratuló de que será el Instituto Nacional Electoral quien organice las consultas populares. Bueno, hay que decirlo, ya está establecido actualmente que el INE tiene que ratificar este mecanismo de participación ciudadana. Vamos a ver qué fue lo que fundamentó. Tenemos la convicción que las consultas populares realizadas en términos de lo previsto en la ley y organizadas por el INE contribuyen a fortalecer nuestra democracia y son una herramienta de gobernabilidad que hasta hoy ha sido letra muerta en México. La participación del INE en las consultas públicas, así como en la revocación de mandato, garantiza la certeza, legalidad, imparcialidad en actividades tan importantes como la capacitación electoral. Votaremos a favor porque esta propuesta hace más fácil el acceso a la consulta pública
y esto sin duda abona al fortalecimiento de los derechos políticos de los ciudadanos. También en los posicionamientos el PRD calificó de inaceptable este dictamen al considerar que la reforma responde a la presión social del Ejecutivo Federal. La diputada Mónica Bautista dijo ahí en tribuna que la consulta popular no puede realizarse a capricho del gobernante en turno, el cual dijo debe realizarse con base en las normas establecidas en las leyes. Pero por la salud de esta soberanía, es inaceptable la presión presidencial para aprobar una reforma constitucional que satisfaga una decisión tomada de antemano. En días pasados, todos nos enteramos de la decisión presidencial de someter a revocación su mandato en el 2021 con reforma o sin reforma constitucional. Esta afirmación es una mala señal para la democracia, pues tiene todas las características de una imposición que pretende subordinar al Poder Legislativo al interés particular del Poder Ejecutivo. Al expresar el posicionamiento del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, legisladores del partido subieron a tribuna con pancartas para externar así su postura en contra de este dictamen. Dijeron estar a favor de la democracia participativa, no así de un mecanismo mal diseñado que pueda derivar en ingobernabilidad o abusos del poder por un mecanismo de democracia directa mal diseñado. Lo que no aceptamos ni aceptaremos son diseños constitucionales a modo para que desde el Ejecutivo Federal se gesten competencias electorales inequitativas con el pretexto de consultas populares o procesos de revocación de mandato. No avalamos ni avalaremos ese retroceso electoral. Es lamentable que los demócratas de ayer hoy pretendan votar a favor de este dictamen deseable para una dictadura setentera. Bueno, la legisladora del Partido del Trabajo que subió a tribuna señaló que en la actualidad los mecanismos para separar a un funcionario son a través del juicio político. Sin embargo, esta figura no ha prosperado debido a que son herramientas puestas en las manos de los involucrados, utilizados como un sistema de persecución. Explicó que con la aprobación de este decreto se está estableciendo la fundación de un nuevo Estado mexicano para dar mayor poder al pueblo y beneficiar con esto a la democracia, así lo señaló Mari Carmen Bernal Martínez. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo partimos de una premisa fundamental. El pueblo es titular de la soberanía. En ejercicio de tal derecho puede elegir, pero también debe tener la capacidad de retirar del cargo a un mal servidor público. Con estos cambios a la Constitución, finalmente serán los ciudadanos, no las élites gobernantes, las que definan si algún servidor público, incluyendo al presidente de la República, tienen que seguir o no en el ejercicio de su función pública. Esto lo aseveró el partido Encuentro Social, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón. No podemos seguirle regateando a los ciudadanos el legítimo derecho a ser escuchados. No podemos seguirle regateando a las familias la posibilidad de acudir y determinar quién tiene que continuar en el ejercicio del poder público y quiénes no. Hoy lo que necesitamos es que la reforma en materia de consulta popular posibilite dar cauce al desarrollo en temas sustantivos de interés público. Los legisladores del PRI también protestaron con pancartas en tribuna. En su intervención, la diputada María Alemán pidió al partido que tiene mayoría, eso sea Morena, escuchar las opiniones de todos respecto al tema. Destacó que los mecanismos de participación ciudadana están hechos para que recaigan en los ciudadanos, no en el Congreso ni en la Presidencia de la República. Entonces, partiendo de esto, que es muy básico, hoy ustedes le estarán dando a México una ratificación del mandato y no una revocación. Primero, siendo la revocación de mandato un instrumento para que la gente decida, ¿no debería ser únicamente facultad de los ciudadanos solicitarlo? Quiero decir, ¿por qué permitir que el Congreso o el propio presidente solicite este mecanismo? ¿No sería un contrasentido siendo este un instrumento que busca empoderar al ciudadano?
El Partido de Acción Nacional, a través del diputado Marcos Aguilar Vega, recordó la reforma política, advirtió sobre los términos del dictamen y la necesidad de hacerle modificaciones. Propuso que sea la Suprema Corte de Justicia quien decida cuándo es vinculante una consulta popular, así como establece en la ley un día específico para su realización. Por otra parte, advirtió sobre los riesgos de aprobar la figura de revocación de mandato, pronunciándose en contra de la intervención del presidente de la República en las elecciones intermedias. Por lo que hace a la figura de revocación del mandato, debemos tener prendidas todas las alertas. ¿Y por qué lo decimos? Porque los ejemplos son evidentes. Se propuso la revocación de mandato en Venezuela y eso abrió la puerta a la ambición de Hugo Chávez para perpetuarse en el poder. Lo mismo ocurrió con Evo Morales en Bolivia o con Ortega en Nicaragua. Hay que voltear a ver la historia. Hay que echar una mirada a lo que está pasando en otras latitudes para darnos cuenta del grave error que estaremos cometiendo si dejamos pasar este dictamen. El grupo parlamentario Morena pidió apoyar el dictamen ya que se está materializando una promesa que en los últimos años se realizó al electorado. Rechazó que el partido en el gobierno federal se beneficie de esta forma, ya que la revocación de mandato se fundamenta en que los ciudadanos castiguen a sus políticos o a sus representantes cuando estos no cumplen sus promesas. Legisladores de Morena subieron a tribuna para apoyar la postura, el posicionamiento del grupo parlamentario. Nosotros apoyamos la premisa que ha sostenido el presidente de la República. El pueblo pone y el pueblo quita y no tenemos miedo. Es claro que los ciudadanos castigan o premian a los partidos políticos, identificándolos claramente por su acción de gobierno, por lo que es inaceptable decir que Morena se beneficiará electoralmente por el simple hecho de que se consulte la posible revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, posteriormente inició la discusión a favor y en contra de esta reforma. Una vez que se fijan los posicionamientos, el siguiente punto son los oradores a favor y en contra. Así se dio esta discusión. Que si esto lo hubiéramos tenido antes, el propio presidente Enrique Peña Nieto no hubiera llevado al país al despeñadero. Compañeros y compañeras legisladores, el mandato que nos otorgaron los electores el 1 de julio fue claro: dejar a un lado la democracia de pocos y construir la democracia de todos. Bienvenida a la democracia participativa. Diputada. Establece que el proceso de revocación de mandato coincida con las elecciones a diputados federales y corresponde a que el interés del presidente haga campaña pero por ustedes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los que están aquí por Morena saben que no llegaron por ser muy conocidos en su distrito, ni por tener un gran perfil, sino porque fue por el voto en cascada por Andrés Manuel López Obrador. Y ni así, porque hay 10% menos de votos. Les voy a refrescar la memoria a la oposición que tiene miedo al pueblo, tiene miedo a su participación, tiene miedo a su voto y por eso no quiere la revocación del mandato y por eso no quiere la participación ciudadana. Esa es la verdad. Están usando mentiras y subterfugios para descalificar esta iniciativa que va a ser una herramienta para el pueblo de México. Aquí, atrás, el 1 de diciembre, el compañero presidente dijo: no me voy a reelegir. Esta iniciativa es una trampa, es el paso más firme en la ruta morenista para instituir la reelección presidencial. Esta iniciativa desnuda la vocación de Morena. Nos queda claro que lo suyo son las campañas políticas. El plan está claro y es muy simple: perpetuarse en el poder. Y si para ello se ocupa deslucir e incluso atropellar, que nadie lo dude, procederán en consecuencia. Andrés Manuel López Obrador, con los ojos cerrados, el pueblo de México volverá a votar las veces que Andrés Manuel López Obrador pida el voto,
porque nunca en la historia de México habíamos vivido lo que hoy estamos viviendo. Así es que mejor, señores y señoras, dense por muertos, porque el pueblo de México ya no les cree. El pueblo de México se cansó que ustedes toda la vida vivieran del pueblo. Esto que no es sino la superada idea de la dictadura del proletariado. De ahí lo agarró Venezuela. ¿Le ha servido al pueblo para quitar a dos presidentes que los tienen muertos de hambre? No. De ahí lo incorporó Bolivia. ¿Les ha servido para quitar a ese presidente? No. Al contrario, aun y cuando pierde, arrebata. Bueno, en este momento de la discusión eran las 5 de la tarde con 55 minutos. Ya se contabilizaban 6 horas de debate en lo general de este dictamen. A esa hora, a las 17:55, se abrió el tablero, un poquito antes, y se dio pues, la discusión a favor en lo general y se dio la votación. 328 votos a favor, 2 abstenciones y 153 en contra, mayoría calificada, porque es una reforma constitucional. El dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandatos. Si usted desea ver a detalle qué grupos parlamentarios votaron a favor, en contra y todo esto se encuentra disponible ya en el portal de la Cámara de Diputados en el apartado de votaciones. Señor presidente, se emitieron 328 votos a favor, 2 abstenciones y 153 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos reservados por 328 votos, mayoría calificada. Bueno, ya después se hizo saber que se había emitido un voto a favor, por lo que si usted revisa ya el registro del SPAVA, el Sistema Parlamentario de Asistencia y Votación Automatizado, encontrará que se contabilizaron 329 votos a favor luego de la revisión respectiva. Bueno, y el diputado de Morena, ya en la discusión en lo particular, Alejandro Viedma, presentó una reserva que planteó modificaciones a los artículos 35, 41 y 122 a fin de disminuir del 33 al 25% el umbral de participación ciudadana para que la consulta popular sea de carácter vinculatorio. Nuestra propuesta es reducir el umbral de votación requerido para colocarlo en 25%. Creemos que alcanzar ese nivel de votación es factible para los procesos de consulta popular que se desarrollen en una fecha diversa al de la jornada electoral. Al mismo tiempo, pensamos que no es un umbral demasiado bajo que pudiera fomentar la manipulación político-partidista, que significaría el uso de ese instrumento democrático para presionar o dificultar la ejecución de políticas públicas de un determinado gobierno. Bueno, el Pleno aceptó esta reserva a discusión, por lo que legisladores de Morena y PT se pronunciaron a favor de la propuesta, en tanto que el grupo parlamentario del PAN se manifestó en contra. Habrá consulta popular porque el pueblo debe ser tomado en cuenta a la hora de tomar decisiones en temas fundamentales, salvo evidentemente los que explícitamente se establecen en este dictamen o temas que ya están incorporados en la Constitución. Esto no es una reforma para un presidente, es para cambiar para siempre nuestro sistema político. Nadie, ni siquiera el presidente de la República, es inamovible o intocable. Vayamos al 15% para hacer vinculatorias entonces sí los resultados de esas consultas. Estamos hablando de la participación de aproximadamente 13 millones de personas. Bueno, finalmente, luego de la discusión de la reserva, esta propuesta fue avalada en votación económica y, pues como se indica ahí en mesa directiva, se reserva para su incorporación del dictamen en la votación en conjunto. Ya posteriormente, la reforma pues fue
discutida finalmente y se dio una discusión de más de 8 horas. Se incluyó la presentación de las reservas, se procedió a la votación en lo general y en lo particular del dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución en materia de revocación de mandato y consulta popular. Se aprobó después en la última votación 326 votos a favor, 127 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.